Enfoque pedagógico en preescolar, pensamiento matemático. El pensamiento matemático es deductivo. Desarrolla la capacidad para inferir resultados en conclusiones y datos conocidos. Se requiere resolver situaciones que representen un problema o un reto cognitivo. En la búsqueda de la solución se adquiere el conocimiento matemático implicado en dichas situaciones. En este proceso se posibilita que los niños también desarrollen formas de pensar para formular conjeturas y procedimientos. Esta perspectiva se basa en el planteamiento y la resolución de problemas conocidos como aprender resolviendo. Se le debe brindar a los niños oportunidades que permitan razonar y utilizar habilidades de manera creativa en la solución de situaciones que impliquen un problema o reto. Utilizar recursos personales y conocer el de sus compañeros. Explicar qué hacen para resolver un problema. Desarrollar actitudes positivas y disfrutar encontrar la solución a los problemas. Participar con sus compañeros, trabajo colaborativo, interacción entre pares, orientado hacia la autonomía. Papel docente. Propiciar que los estudiantes se involucren en la actividad, busquen y desarrollen alternativas de solución, comentar entre ellos, defiendan y cuestionen sus resultados. Permitir que los alumnos utilicen su conocimiento y realicen las acciones que consideren conveniente para la resolución de problemas. La educadora no debe separar los conocimientos matemáticos de las situaciones problemáticas. No se trata de que el niño aprenda todos los números para luego empezar a resolver los problemas, sino al contrario, en la resolución de problemas, los alumnos van aprendiendo los números. Anticipar las formas de proceder del alumno, conocer la forma en que están pensando para intervenir con mayor certeza. Aquí es muy importante, ya que la docente al dar la consigna observe lo que hace el niño y que escuche lo que el niño diga, porque en lo que dice entendemos su pensamiento y en lo que hace observamos el desempeño. Solamente así, educadoras, podremos darnos cuenta del razonamiento que el niño está haciendo y podemos entender también la forma en la que el niño está aprendiendo. También hay que posibilitar que los alumnos vean las matemáticas como un instrumento útil y funcional, que se sientan capaces de encontrar soluciones y puedan dar explicaciones también del cómo llegaron a ese resultado. Cuando un niño resuelve un problema, tendríamos que estarle preguntando cómo lo resolvió, independientemente de que lo haya resuelto bien o lo haya resuelto mal, porque si lo resolvió bien, bueno, nos va a explicar su estrategia, pero si lo resolvió mal, quizá cuando nos esté explicando, él pueda darse cuenta de su error. Por ejemplo, si el resultado de un niño es diferente al otro, al escuchar al otro puede darse el caso, ¿verdad?, que no esté de acuerdo con el resultado y que también intervenga y argumente sus resultados, que lo defienda o que en algún dado caso cambie de opinión, ¿verdad?, que se dé cuenta del error y entonces cambie de opinión, y esto es aprovechar el error como fuente de aprendizaje. No le vamos a decir al niño si está equivocado. Si el alumno no podemos hacerle ese tipo de cuestionamientos, sino que hay que hacer que el niño vea su error, para que el niño descubra en dónde está. ¿Y cómo lo vamos a cuestionar? Pues cómo lo hiciste, cómo llegaste a esa conclusión, es decir, hacerlo reflexionar. Inclusive, si no hay error, también hay que hacerle preguntas, hay que hacerle cuestionamientos de tal manera de que el niño verbalice el procedimiento que utilizó, y eso es muy importante porque eso genera conocimiento, y cuando lo escuchan los otros niños aprenden otras formas de hacer el mismo problema.
Las acciones didácticas no se deben centrar en actividades de repetición y mecanización del conocimiento. El estar haciendo planas de números, uno o con los números punteados y estarlos repasando, eso no genera un pensamiento matemático. Son coordinación motriz fina que le ayuda a controlar el desarrollo de su manita, los movimientos de su mano y demás. Pero un desarrollo del pensamiento matemático, eso no se crea con ese tipo de actividades. El centro de las actividades y el contexto del aprendizaje son la construcción y reconstrucción del conocimiento a partir de actividades. Aquí, esto es demasiado importante, que el docente tenga las preguntas bien planteadas, las consignas muy bien claras, de tal manera que el alumno las pueda seguir. Si el alumno no encuentra la forma, él va a descubrirla. Lo que hizo para volver a construir de tal manera que lo construye y lo reconstruye, que pueda buscar el resultado a la problemática planteada. De eso se trata este enfoque de pensamiento matemático en los niños de preescolar, que los niños construyan y reconstruyan lo que están haciendo. A veces lo hará en la construcción con los materiales concretos, otras veces no tendrá que reconstruirlo de manera oral, es decir, va a verbalizar lo que él hizo. Aprender es un acto creativo que propicia la imaginación, soluciones propias que se comparten, confrontan y se generan nuevas ideas o conceptos. Cuando nosotros ponemos a contar a un niño, por ejemplo, solo por contar, ahí no hay un acto creativo. Es muy común ver los trabajos de los niños de relacionar el número 1 con la cantidad de un objeto, el número 2 con la cantidad de 2 objetos y así. Pero ahí no hay un acto creativo, no se propicia la imaginación, no hay un problema matemático que resolver, no hay un cálculo mental. Entonces, cuando le proponemos al niño una situación problemática y él trata de, no le das, por ejemplo, instrucciones, él ve cómo hacerlo. Tienes que inducir que el niño con recursos propios encuentre la solución. Y eso es un acto creativo, educadoras. Cada niño podrá encontrar a lo mejor la misma respuesta, pero el camino que siguió puede ser muy diferente. Es como cuando a los niños mayorcitos les decimos con qué número puede construir o a completar el número 5. Entonces, habrá niños que digan que con el 3 y el 2. Otros niños dirán que con el 4 y el 1. Y otros niños dirán que con el 0 y el 5. Todas las respuestas son correctas. Sin embargo, la manera de razonar de cada uno de los niños fue diferente. Es exactamente lo que pasa con los niños de preescolares. Se les plantea el problema y ellos tienen que buscar el camino que les da la solución. Obviamente nosotros vamos a hacer esa guía. Caminos hay muchos y en ese acto creativo tienes que llevar el alumno a esa solución. Es fundamental la comunicación oral y simbólica del conocimiento matemático, como la representación convencional de números del 1 al 10. Es importante, la verdad, que el niño aprenda a contar y que el niño aprenda igual a que el número 5 debe saber cuál es. O sea, debe saber cuál es el número 5 en representación gráfica y la cantidad de objetos que representa ese número. Sin embargo, no nos vamos a esperar a que aprenda todos los números para luego hacer problemas matemáticos, sino que al estarle planteando problemas matemáticos, el niño vaya de manera paulatina aprendiendo los números. Por eso es tan importante que en el aula, y quizás se les pueda dar recomendación a los padres de familia de que tengan referencias de los números en casa. Por ejemplo, en las aulas, en mi aula o en las otras aulas de mis compañeras que he visto, hay representaciones gráficas con los números, así como con el número de los objetos que representan. Entonces, cuando se les plantea al niño un problema y el niño necesita escribir el número 6, por ejemplo,
Entonces el niño voltea a esos referentes y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así es como él descubre cuál es el número 6. Y estamos favoreciendo la autonomía, el conteo y el aprendizaje de los números como tal. ¿Pero dónde? Dentro de un contexto problemático, educadores, ¿sí? Entonces, dentro de un problema y no de encontrar y no de contar por contar, sino que es contar para la resolución de un problema. Esto es a lo que se le llama alfabetización matemática, por lo que es lo mismo cuando lo trabajamos en lectura y escritura. Tenemos los referentes de las letras y de los sonidos que trabajamos con los niños. Ellos van haciendo estas construcciones y reconstrucciones de palabras. Y en su razonamiento esto es muy valioso para que el niño vaya construyendo su propio conocimiento. ¿Qué hace la educadora? Pues propiciar, facilitar que el niño lo construya y poner todos esos andamiajes, todos esos apoyos que el niño requiere para que vaya construyendo ese conocimiento. Un ejemplo, por ejemplo, es el tangram. Ahí vamos a irle dando al niño las pautas y las características de cada una de las figuras para que él pueda llegar a formar o a construir ese tangram. Muchas gracias, espero les haya servido la información. Yo soy Miss Lynn y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete.